Hola, hola. Buenos días. Muy bien. Tal día como hoy, hace 17 años ya, un 11 de enero, por primera vez nos reuníamos aquí las dos iglesias, Martorell, Jaime Roch, y recuerdo que incluso este día me tocaba compartir a mí. Así que es un día para agradecer y reconocer que el Señor ha sido bueno y ha provisto todo este tiempo. Y por cierto, hoy es el cumpleaños de Lidia. Luego te comentaremos cumpleaños feliz. Y voy al tema de hoy. Cuando escucho a alguien que se infravalora, creyente o no, que es pesimista, que tiene temor, pienso que quizás siempre deberíamos recordar cómo es una fecundación, de cómo fuiste concebido. La cosa fue más o menos así. 300 millones de espermatozoides, dicen, salieron al mundo listos para conquistar, como un ejército invencible. ¿Es esto así? Pues no, porque nos explica la ciencia que al entrar en la vagina, apenas 100 o 200 millones siguen avanzando, tropezando, chocando, tratando de sobrevivir. Luego llegan, dicen, al cuello uterino, que es esa puerta que decide quién pasa y quién se queda fuera, y solo una decena de millones logran cruzarlo. El resto desaparece en el olvido. A continuación llegan a las trompas de falopio y ahí la competencia se vuelve aún mucho más atroz. Apenas 200 a 500 alcanzan el óvulo y ya no hay millones, solo los más rápidos y más fuertes son los que resisten, y ahí en esa zona pelúcida, que es la barrera final, tan solo 50 lo intentan. Los demás se quedan mirando y finalmente solamente uno toca la gloria, el que gana la carrera de la vida, y ese uno eres tú, soy yo. Cada persona que ha vivido o vivirá en la tierra empezó siendo el sobreviviente de millones, y aún así nosotros nos quejamos, nos rendimos, decimos que tenemos miedo, decimos que dudamos, cuando tú eres uno en esta mañana. Y pregunto, si sobreviviste a más de 300 millones, si llegaste a este mundo contra todo pronóstico, ¿por qué a veces no somos capaces de sobrevivir ni siquiera a nuestro propio día? Cuando eres un ganador desde el minuto cero. Eso quizás no deberíamos olvidarlo nunca. Tiene un misterio que yo no estoy capacitado para explicar, por supuesto. La última vez que subí aquí, hace algo más de un mes, os hablé del temor. Pero no me he quedado del todo satisfecho con lo que dije y creo que se me quedaron cosas en el tintero. Así que estuve trabajando un poquito más sobre el tema y creo que le he dado una vuelta de rosca más. No voy a hablar todo el tiempo sobre esto, pero quizás sí de algunas cosas. Y lo decía el último día, que la fuente de energía favorita del enemigo, la fuente favorita del enemigo es el miedo. No hay cosa que con más facilidad aniquile nuestra conciencia de la presencia de Dios como el temor. Es una fuerza que silencia los sueños, que boicotea las esperanzas y que pausan el desarrollo del Hijo de Dios, porque el temor lo que hace es te mantiene paralizado. Entonces, el miedo nos susurra que no vamos a poderlo lograr. El miedo nos susurra que ni siquiera Dios es tan poderoso ni tan grande para cuidarnos. Y nos dice que no estamos seguros en sus manos, que solo estamos seguros si no empeoran las cepas o los virus, pero si empeoran, entonces ya como que Dios ya no va a poder intervenir en tu vida, en la mía.
y nos hace distorsionar la forma que pensamos de Dios y lo que hace es pervertir nuestra fe. Perversión significa desviar el uso natural de algo. Vives la fe desde la defensa y no desde la confianza y desde la libertad. El temor toma algo bueno, que es confiar, y la usa de una manera que ya no la hace fiel a sí misma, temer. Y el temor mejor dicho, ha creado más herejías que todas las que ha propiciado la misma teología. Ahora lo veremos. Y pregunto, pero ¿cómo vas a saber si Dios es confiable si nunca te has atrevido a confiar en Él? ¿Cómo vas a saber lo que es tener fe si nunca tuviste fe? ¿Te has preguntado qué habría ocurrido en tu vida si hubieras confiado en Dios, en lo que te habrías convertido hoy? ¿Lo has pensado? ¿Te das cuenta que el precio que se paga es altísimo? Y el temor se transmite de generación en generación, y no es algo que uno va por la calle y te lo transmite un virus o como si fuese una gripe. No. Los medios de comunicación incluso asustan porque el miedo vende. Sin miedo nadie llegaría a comprar un producto. Eso es así, el miedo vende porque no puedes vender una fórmula, por ejemplo, una fórmula capilar, si primero no muestras a un calvo. Tú no puedes vender un remedio para adelgazar si no enseñas a un gordo o a una gorda primero. Perdón. Tú no puedes promover o vender ni promover la solución si primero no presentas el problema. Y a veces los medios de comunicación transmiten el 90% de miedo y de patologías, pero de terapia casi nada. Entonces, el miedo se te va metiendo y los medios de comunicación te dicen que esto va a peor, que esto no va mejor, esto va a peor. Y bueno, solo tienes que conectar el televisor por la mañana. Y nosotros compramos eso, Y esos miedos los aprendimos de nuestras propias familias, porque esos miedos tampoco los traspasan los medios de comunicación, tampoco tienen tanto poder, obviamente. Pero hagan memoria, ¿qué te decía tu madre cuando te marchabas a la escuela? Quizás alguien de aquí tuvo una madre que tuvo suerte y le dijera: arriésgate, hijo mío, hazte hombre, madura con algunos golpes, y cuando vengas del cole te quiero ver con algún golpe, algún moratón, y trata de tener alguna pelea en el recreo o algo así que te hará fuerte y resiliente, hijo mío. Y cuando salgas a la calle, mira solo de un lado y verás que adrenalina, hijo mío. No es así. ¿Cuál era el consejo maternal? Ay, mi nene, cuidadín, ay, mira que toca aquí, mira cómo mal lo paso. Somos así. Y el miedo, y el marido dice, pero que el niño tiene 40 años. Sí, pero es mi nene. Y no juegues con ese palo que te sacarás el ojo. Y no comas melón y te metas en el agua que te va a dar un parraque. ¿De verdad conoces a alguien que se haya muerto de esto? Y lo que digo es que el temor viene de otras cunas y no es la única cosa que se contagia, la fe también se contagia. Cuando en una familia hay un invernadero de fe, todos sus hijos aprenden a tener fe, te empiezan a imitar. ¿Qué haría mi padre? ¿Qué haría mi madre bajo presión? Pues no bajaban los brazos. Pues igual, yo igual, y es una cepa contagiosa, La estupidez y la fe son cepas altamente contagiosas. Y no tienen límite ni tienen techo, y tú decides cómo vas a contagiar a los tuyos, Igual tú dices esta mañana, no, que para, que yo no soy un hombre o una mujer temerosa. Pero a mí me gusta la paráfrasis que hace
el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice, no hay temor en el amor de Dios. El miedo no existe, parece básico, pero dejarme avanzar. Si amas a Dios, no debes tener miedo, sino que el amor hacia Dios saca de la puerta el temor, porque el temor se te va a instalar a tu puerta, a la puerta de tus sueños, a la puerta de tu esperanza, de tu multiplicación, de tus proyectos, sean los que sean. Estás viendo que Dios te llama y dices, sí, Señor, yo te estoy escuchando, ¿eh? De hecho, yo hace tiempo que te estoy escuchando y es más, yo quiero obedecerte. Pero como Adán tuve miedo y me escondí. Tuve miedo. A mí esa palabra siempre me llenó de preguntas. ¿Qué hace que un hombre o una mujer adultos todavía le tengamos miedo a algunas cosas? Jesús describe en Mateo 25, 14 al 30, describe a 3 hombres. A quienes se le confió diferentes cantidades de dinero. Y ese señor, que parece ser multimillonario, se va de viaje y les deja a los chicos cierto dinero para que lo invierta en ciertas acciones, porque quiere que sus recursos crezcan. Y cuando regresa este hombre, dice que los llama para analizar las ganancias de todo ese tiempo. Los 2 que recibieron la mayor cantidad de dinero, no vamos a leer el pasaje para no gastar más tiempo, pues los 2 primeros dice que devolvieron el doble de la inversión inicial. Y hay un tercero que recibió una menor cantidad de dinero, pero dice que este lo ocultó, hizo un hoyo en la tierra y lo escondió. Y llegado el momento, el hombre rico le pregunta, ¿qué hiciste con el dinero que te confié? ¿Lo multiplicaste? ¿Lo pusiste en el mercado de valores? ¿Lo has invertido? Y eso es lo que contesta el caballero. Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no siembra, que recoge donde no esparce, así que tuve miedo. Otra vez, un adulto que confiesa miedo y dice, y escondió su dinero en la tierra. Pero tranquilo, Señor, aquí lo tengo aquí, aquí lo tengo y lo que es tuyo ahora yo te lo devuelvo. ¿A quién le tenía miedo? Sus propias palabras lo detallan con exactitud. Aquel hombre tenía miedo a lo que él creía en su mente que era la interpretación de la manera de ser su Señor. Él dice, yo sé que tú eres un hombre duro, pero es que si leéis el pasaje veréis que la Biblia no dice absolutamente nada que fuera un hombre duro en esta historia. Si no, lo hubiera dicho desde el principio, creo yo. Y no es un detalle menor. Esto era lo que él creía. Y por el miedo al castigo del hombre duro, prefirió esconder el dinero pensando que de esta forma, que no había ganado, pero bueno, tampoco había perdido. Y él pensaba equivocadamente que esto era fidelidad, que esto era ahorro. Cuando el siervo dice que el temor al patrón lo inhibió, el patrón no se defiende, no le contradice. El siervo dice, yo sabía que usted era un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no espació. Tuve miedo y me escondí. Así se excusó. Pero el jefe no le dice, no, hombre, no, me has malinterpretado. ¿Cómo has llegado a pensar esto de mí? No, hombre, no. Lo que responde es que si realmente era eso lo que tú pensabas de mí, que yo era un tipo malo, al menos haber mínimamente hecho algo, haber invertido el dinero y habríamos recibido los intereses. Y Jesús está apuntando que esa excusa no era más que una cortina de humo. No era una razón seria que justifique su actitud. Ese hombre solo estaba intentando evadir la multa de la Guardia Urbana. No vi el stop, señor agente. Pero eso no va a ocurrir porque el Señor es el Señor de las cuentas claras y no puede ser evadido ni eludido así como así.
El miedo no es una excusa válida para la terrible tragedia de un regalo sin abrir. Pero fijaros que el siervo no es juzgado por hacer cosas malas. Nos sustrajo, nos robó. No. Porque la ausencia de maldad no es necesariamente bondad. No provocamos el incendio, vale. No somos gente mala, ok. Pero no hicimos nada por los que estaban quemándose. Por lo tanto, no somos gente buena. Y el Señor no está pidiendo resultados iguales. Lo vemos en esta parábola. Lo que sí pide es fidelidad y responsabilidad con lo que se nos da. Escuchadme bien. Por años, el Evangelio fue la búsqueda de santidad evitando los pecados de comisión. Es decir, no cometas adulterio, no cometas robo, no cometas, etc. Pero hemos pecado, tengo la sensación, por pecados de omisión, por lo que no hicimos. Son esas iglesias que se oponen a todo, pero no proponen nada. Como viejos piratas egoístas, enterradores de tesoros. Porque el empleado de la parábola no robó, no malversó, no defraudó. Simplemente se transformó en un sepulturero, en un enterrador pirata de talentos. Y Jesús utiliza dos palabras durísimas para describir a este siervo. Malo y perezoso. Esto si lo digo yo no tiene mucha fuerza, pero si el Señor te lo dice directamente, debes andar con cuidado. Así que no ser buenos mayordomos con lo que se nos dio es una manera de robarle. Y ojo que la pereza espiritual puede también coexistir con muchas actividades en la iglesia. La pereza espiritual es no hacer lo que necesitas hacer cuando tienes que hacerlo. Y ojo, esta historia es una historia de un potencial desaprovechado. La tragedia de un regalo sin abrir, como os decía la última vez. Y ojo, porque en esta historia también se nos enseña que a nosotros también nos va a tocar gestionar dones bajo presión. Que nadie puede tener un don si no estuvo bajo presión. Un líder se ve cuando hay tormentas, cuando sabe pilotar con el timón cuando viene maldad, cuando hay una tormenta, cuando todo es plácido, eso lo hace cualquiera. Y alguien que sabe gestionar lo que se le dio bajo fuego, pues eso Dios lo ve y lo bendice. El asunto es que un día Dios nos preguntará, ¿qué hicimos con los que se nos dio? Con los que se nos confinó. Y no se lo va a preguntar a tu pastor o a tus padres o a nuestros amigos, nos preguntará a nosotros y ahí no habrá manera de justificar el enterramiento de dones. Y cuando el patrón interpeló al tercer empleado, al tercer siervo, este le ofreció una racionalización de su pasividad. Yo sabía que usted era un hombre duro, que cosecha donde no sembró, que recoge donde no esparció. Así que tuve miedo y escondí su dinero bajo tierra. Pero usted tranquilo, hombre, que yo lo tengo aquí. El tipo quería una promesa de que nada le iba a salir mal. Y no una orden para hacer lo correcto. Pero es que el miedo hace que la gente sepulte el tesoro que Dios te da. El miedo hace que la gente desobedezca el llamado del patrón. El miedo nunca llegó a la lista de los 7 pecados capitales. Jamás. En la iglesia nadie ha sometido, que yo recuerde, ha sometido a disciplina a alguien por tener miedo, que yo recuerde. Entonces,
Sin embargo, ¿por qué Dios manda a los seres humanos en la Biblia que dejen de temer con más frecuencia que ninguna otra cosa? El Señor no dijo muchas veces, dejen de pecar, o ojo con faltar a la iglesia, o con llegar tarde. Bueno, esto podía haberlo agregado, sin mirar a nadie. Pero sí dijo, no temas. Tantas veces repetidas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque el temor es la razón por la que evitamos hacer lo que se nos pide. Hay quien piensa, bueno, yo no hago muchas cosas para Dios, pero por lo menos soy fiel, que yo vengo a todas las reuniones, cultos y estudios. Y piensan que Dios ve eso como fidelidad. Yo no me arriesgo mucho en la vida, pero nunca he dejado de diezmar y me congrego. Creen que ausencia de maldad necesariamente es bondad. Creen que fidelidad es esconder lo único y lo poquito que tiene. Tuve miedo, pero ese miedo fue provocado por su mentalidad. Porque el enemigo no solo intenta decirte las cosas horribles que te pueden pasar, sino que también te mete miedo de Dios. Te dice, si tú te arriesgas y fracasas, ojo que vas a avergonzar a Dios, Se va a avergonzar de ti. Así que mejor no me arriesgo por si luego la cosa puede ser peor. Así que prefiero ser fiel en lo poquito, interpretando mal aquel pasaje de aquel que es fiel en lo poco, ¿Lo habéis escuchado, no? Bueno, soy fiel en lo poco. Y nos consolamos que en nuestra vida no hay un gran fruto, pero actuamos con fidelidad. Y el Señor, cuando ve que no hay fruto en tu vida a causa del miedo, te va a responder lo que le respondió a este hombre, siervo malo y negligente. Y van a ver que Dios tiene otra idea de lo que significa fidelidad. Le dijo, siervo malo y negligente, le dijo, el malo eres tú. Lo que el Señor le dice entre líneas, el malo eres tú, no yo, tú eres el siervo malo. Si sabías, según tú, que yo era un hombre exigente, debiste haber recibido lo que es mío, habérmelo devuelto con interés. Así que te quitaré el dinero y se lo voy a dar al que tiene más. En cuanto a ti, siervo inútil, y fijaros qué palabras tan duras, te echaré a las tinieblas donde hay llanto y rechinar de diente. Pero decimos, qué duro es el Señor, qué duro, ¿verdad? Y al resto le dijo, bien hecho, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el miedo se mantuvo a las puertas de este hombre y no le permitió entrar en el gozo del Señor. Y ahora lo está perdiendo todo porque renunció a todo a causa de ese temor. Y el temor le dijo, te va a ir mal, te va a ir mal. Si inviertes ese dinero, te vas a perder incluso lo poco que tienes. Así que entiérralo. ¿A qué se está refiriendo el Señor ahí? Se está refiriendo a personas que dicen conocer al Señor, pero que no confían en Él. Su pecado no es robar, sino no amar, no arriesgar, no responder. Personas que viven paralizadas, pausadas en el tiempo, por el temor u otras cuestiones, pero su fin, no lo digo yo, lo dice la palabra, es exclusión del reino. ¿Qué haces tú con lo que se te ha confiado? ¿Qué hago yo con lo que se me ha confiado? Porque hay gente que tiene esa filosofía de vida, te dice que se ha tomado un tiempo sabático y a lo mejor lleva 10 años con ese año sabático. Otros dicen, no, yo no me quiero arriesgar porque prefiero poquito y seguro, que soltar lo que tengo y arriesgarme a más, no sé. Y el temor los tiene alejados de lo que Dios tiene para ellos. Y un día el Señor te preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Te escondiste como un avestruz? ¿Qué hiciste? Porque el temor te dice, si lo haces te va a ir mal. Yo no sé qué cartel hay en tu vida que dice prohibido pasar. ¿Qué prohibido pasar hay en tu corazón, no? ¿O qué sucedió en algún momento de tu vida que te está manteniendo quizás fuera del lugar que Dios
tiene reservado para ti? Porque yo sé que a veces hay temores que se enquistan y te dejan sin posibilidades de explorar caminos que no puedes transitar a causa de esos cantos de sirena que te dicen, ¿y si algo sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si? ¿Y si? Y el miedo siempre te dirá, no lo hagas. Y no siembras. Y como no siembras, nunca te salen las cuentas. Y ese es el motivo, necesitas sembrar para que te salgan las cuentas en todos los ámbitos de la vida, también os te digo. Y nos pasa como Adán en el jardín del Edén. Te escuché, Señor. De hecho, te escuché la primera vez que me llamaste, y ya te escuché. De hecho, te estoy escuchando hace años, yo te estoy escuchando, pero tengo miedo. Y el miedo no te deja avanzar. ¿Y si no me llaman del trabajo? ¿Y si me llaman y tengo que trabajar? ¿Y si no me gusta el horario que me dan? El mundo de dosis. Y es como un agujero negro en el espacio que te traga tu gozo, tu alegría, tu esperanza. Se traga tu paz, se traga tu esperanza y te chucla y te absorbe las ganas de vivir. ¿Cómo? Si somos un milagro, ¿cómo no podemos sobrevivir a nuestro propio día? Entonces tú dices, ¿cómo hago para vencer ese temor que yergue sobre mí? ¿Cómo hago? Bueno, Juan dice que debes mantener tu amor firme a Dios. Primera de Juan 4:16 dice, el que permanece en el amor de Dios, este permanece en Dios. Y cuando eso es así, el problema tuyo será grande, no cabe duda, pero tu Dios será infinitamente más grande. He de decir que hay algunos miedos que están bien que los tengamos. A no utilizar el móvil mientras conduce, a no ir sin cinturón de seguridad, a todos esos miedos nobles que al final no es operar en temor, sino en sabiduría. Pero la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, que sí que hay un temor que es respaldado por Dios. Es el temor a Él. Y lo voy a dejar claro en dos palabras, sin enrollarme demasiado. Cuando uno habla de temor de Dios, no es que Dios te anda buscando para hacerte daño. A ver a quién pesco pecando y a ver a quién puedo fulminar. No, alguien dijo, yo no peco porque tengo temor de Dios. Y eso es como decir, yo no robo un banco porque tengo miedo que me peguen un tiro. Pero con qué gusto robaría ese banco, No, el temor a Dios es sentirse aterrado de vivir, creo que lo ha medio dicho Isaac esta mañana, temor a Dios es sentirse aterrado de vivir un solo minuto, un solo día sin vivir, sin la protección de Dios. Ese es el temor de Dios, el estar aterrado de pensar cómo sería un día de tu vida sin la protección divina. Yo no quiero estar en tus zapatos ni en los de nadie si supiera que estoy sin la protección de Dios, sin estar con guardaespaldas divino. Cada vez que tengo temor, voy al Salmo 91 que dice que Él manda ángeles por encima, por detrás, para que mi pie no tropiece en piedra. Y 1 Juan 5:18 dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿A qué tenemos miedo? Cuando tienes a Cristo en el corazón, Él manda ángeles para protegerte. ¿Cuál es mi temor? ¿Cuál es mi temor? Pues mi temor es que un día Él pueda decir, muchachos, dejarlos solos. Déjenlos solos. Ese es el temor, el vivir aterrado de no tener protección divina. Dejarme deciros algo y todo por el mismo precio. Si yo veo a una persona que tiene un coche estupendo, que vive en un sitio maravilloso, que lleva ropa de marca,
esta persona tiene éxito. Si veo a una persona que ha conseguido llevar adelante un gran proyecto empresarial y ahora su marca de ropa o de lo que sea es conocido nacional o internacionalmente, esa persona tiene éxito. Si veo a una persona que llega a un sitio y la gente le saluda y se alegran que haya venido y todo el mundo se le acerca, es porque tiene éxito. Y tiene éxito por lo que él ha conseguido. Pero eso es el éxito de tener. Es el menos importante de todos los éxitos. Aunque en nuestra sociedad esto es lo que más valora. Pero el gran éxito para el Dios es el éxito de ser. Cuando una persona es de tal manera que irradia algo especial, que irradia el carácter de Cristo, es cuando una persona que está a su lado no sabe lo que está sucediendo, pero te está alegrando el alma y te está transmitiendo algo espectacular. Y eso es lo que Dios mira. Él no mira como nosotros miramos. Debes entender que serás exitoso cuando entienda que una actitud negativa no te llevará a nada. Que las excusas no te ayudarán, que los miedos te limitarán y que las quejas, como la del siervo, no te servirán para nada al final. Así que recuerda que cuando pases una dura prueba y te preguntes, ¿dónde está mi Dios? Mi consejo es que no temas, confía y recuerda que el maestro, mientras dura el examen, siempre está en silencio. Un día, los discípulos se subieron a la barca con Jesús, Mateo 8, 23, 27, y dice la palabra que se destapa una gran tempestad. La barca parecía una de estas hinchables, una Zodiac. Y los discípulos, que eran hombres de mar, les cunde el pánico y dicen, Jesús, que aquí la palmamos. Eso dice mi Biblia. A ver qué pasa. Él se despierta molesto porque seguramente estaba cansado de bregar todo el día y se merecía también un poco de descanso. Y les dice, ¿qué pasa, hombre de poca fe? Y les dice a la naturaleza, mar, tormenta, cállate ya, cálmate. Y el viento deja de soplar y el mar se calmó. Y la palabra dice un detalle que a lo mejor se nos escapó. Y los discípulos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? ¿Me seguís? Cuando comenzaron los vientos, ellos tenían miedo y espanto de la tormenta. Cuando Jesús calma la tempestad, el miedo, ¿qué pasa con el miedo? Es reemplazado por temor de Dios. Dirían, ¿cómo hemos hecho nosotros para navegar toda la vida sin alguien como Jesús aquí arriba? Algunos dirían, pues yo ya no me monto más en una barca en mi vida si Él no está conmigo. Que tiene autoridad incluso sobre la naturaleza. Ese es el nuevo temor que les empezó en sus vidas. Ya no podrían vivir sin Él. Y yo pregunto, ¿con lo que sabes? No sé, hay edades dispares, ¿no? Pero es igual. ¿Con lo que sabes, emprenderías una pareja sin Cristo? El Señor habla muy claro en la palabra, no voy a entrar, el yugo desigual y demás. ¿Un negocio? ¿Un ministerio? Ya te digo que sería un suicidio hacerlo, ¿eh? Hay gente que emprende un ministerio sin Dios y ponen a Cristo en un rótulo y Cristo no está allí. Ni los llamó, ni se le prendió la zarza. Y sin embargo, se envió solo sin el temor de que Dios lo estuviera enviando. Entonces lo sensato es aquel que dice, yo no podría vivir un solo día sin Él, sin el temor de Él.
Entonces, ¿qué pasaría contigo si te ocurriera, imagínate, lo peor, que llegas a tocar fondo? Imagina tu peor escenario, que tú dijeras, ostras, esto no lo podría soportar, ¿eh? En cualquier área. Bueno, los únicos que tienen autoridad moral para hablarnos de lo que ocurre cuando tocas fondo son aquellos que tocaron fondo. Y la palabra habla de aquellos que edifican sobre la roca. Como dijo Cristo, cuando tocan fondo, cada vez que tocan lo más profundo, ¿sabéis lo que tocan? Tocan a Cristo. Los que edifican sobre la arena no necesitan un huracán de grado 4 para ser derribado. No. Con una ligera brisa es suficiente. Hay gente que le deja al novio y dicen, ay, ya toco fondo. Claro, hijo, claro, hija, porque lo que tienes abajo es arena. Pero el que edifica sobre la roca, cuando toca fondo, debajo dice la palabra que hay solidez. Cuando te advierten que edifiques sobre la roca, eso significa que van a venir vientos, que van a venir fuertes inundaciones, que te van a azotar, que van a azotar tu vida. Son advertencias del Señor, aunque lo diga en forma de parábola. Y cuando digas toqué fondo, no será un problema si en el fondo la roca es Cristo y estás fundamentado en su amor. Porque el amor, ¿qué? Dice la palabra, el amor a Dios fuera echa ¿qué? El temor, lo echa fuera. Y el hecho de edificar sobre la roca no te hace inmune tampoco de las tempestades, tampoco, no voy a meter yo tampoco humo. No pienses que vas a tener un clima tropical todo el día para ti, con sol abrasador todos los días. No, van a venir las tempestades y no te harán inmune, no te van a hacer inmune a la muerte, a los despidos, a los divorcios, a la gripe, y tampoco hará que tu corazón se haga duro ante la pérdida de un ser querido o de un fracaso. Eso tampoco va a ocurrir. ¿Cómo no te va a doler tocar fondo? Claro que duele, y mucho duele. La pérdida de un ser querido, de un hijo, pero en el fondo hay roca dura. Dios te sostiene. Pierdes el aliento, sí, con dificultad, pero sigues respirando. De alguna forma sigues en pie en medio de la tormenta con el paso del tiempo, porque el amor a Dios echa fuera el temor. Te harás fuerte. Verás que tu umbral de resistencia que estará cada vez más alto. Ya no te preocuparás por boberías, porque ya conoces cómo se está en el fondo. Cuando has pasado por un cáncer, cuando has salido de una metástasis, y todo empezó con un chequeo rutinario, con una analítica rutinaria, a esa persona le cambió la vida. Ya. Fueron a las 9 silbando y a las 10 la vida se le puso boca abajo. Cáncer. Y de repente el calendario del tiempo cobra otra identidad y el tiempo con los tuyos ahora ya tiene otro valor. El tocar fondo siempre cambia y altera tu orden de prioridades. Pero déjame decirte algo. Yo no quiero imaginarme tocar fondo y encontrarme solo arena. Yo he pasado alguna vez por ahí, cuando mi padre, con 60 años, se le declaró un cáncer de pulmón. Yo solo tenía 30 años. O cuando a mi madre se le declaró un Alzheimer galopante hace 9 años. Yo pensaba que mi padre viviría muy viejito y que yo podría hablar con él y contarle muchas cosas, incluso con mi madre. Hace 9 años que no puedo hablar con mi madre. Veo a mi madre, le doy un abrazo, me reconoce, se alegra, pero ya no puedo hablar con mi madre. Es mi madre, pero no es mi madre. Pero siempre he escuchado la voz del Señor diciéndome, cuando yo decida llevármelas a ambos, José, ¿qué voy a encontrar en tu vida? ¿Roca o arena?
Yo que he animado tantas veces a otros a ser fuerte y seguir avanzando, ¿cómo puedo detener mi vida? ¿Cómo puedo pausar mi vida diciendo, si muere mi madre, si muere mi padre, si no sé, lo que sea? Sentir que te digan, deja ya de llorar, hombre, deja ya de llorar. ¿Y qué si yo quiero llevármelas? Pues me las llevo. Y el Espíritu Santo te va a dar fuerza para superarlo y encima para alentar a los demás. Y deja ya de llorar. ¿Cuánto tiempo vas a seguir llorando? Hay gente que llevan décadas llorando, pausados, sin poder avanzar. Así que esto va para todos. ¿Qué es lo peor que te podría ocurrir? Y cuando pienses, no quiero pensarlo, mi consejo es que respires hondo, que respires la promesa. El amor de Dios supera todo temor. Y cuando vengan los tiempos malos, tendrás que decir, Dios va a ser la principal piedra de mi vida, me va a sostener y poner en orden mi vida otra vez, me sostendrá y me hará fuerte cuando salga y surja de esa prueba. Y entonces mi gozo ya no estará regulado ni por mi salud, ni por mi estatus, ni por mi dinero, y el Señor me va a reinventar. Dios estará en el fondo de mi crisis y como yo edifiqué mi casa sobre la roca, Él me sostendrá. La promesa de Juan 5:18, y aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Habéis leído alguna vez este versículo? Así que ya no podemos actuar ya como niños, la vida tiene sus retos, la vida duele. Y si no edificas sobre la roca, cualquier brisa te va a tumbar, el miedo te va a estancar y te quedarás como un niño dependiente toda la vida. Aprende a valerte por ti mismo, a ceñirte por ti mismo, a orar por ti mismo, a honrar a Dios por ti mismo. El ataque será feroz, pero tienes que saber dónde edifica. Y termino. Por supuesto que tu ánimo no debe estar fundamentado ni por la gente ni por nadie, sino que debe estar fundamentado en la roca. Tienes que aprender a soltar lo que te hace daño, porque nunca podrás abrazar lo nuevo si todavía estás aferrado a lo viejo. Jesús dijo que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿Y sabes lo que significa eso? Eso significa que Dios no puede derramar algo fresco en una vida llena de resentimiento, de culpa, miedo, etc. Tienes que vaciarte para volver a llenarte. Él te diseñó, Él te ha diseñado para volar liviano, pero no podrás volar si tus alas están cargadas de peso con cosas. Si miras atrás, lo que conseguirás te perderás lo que viene. Preguntárselo a la mujer de Lot. Se quedó, dice la palabra, petrificada, justo en el lugar donde tenía que seguir avanzando. Y hay algunas personas que también están congeladas así en su vida, ¿eh? Por eso te invito a moverte, a perdonar. Perdónate, a dejar ir. Si lo haces un día te darás cuenta que ese peso ya no existe, ya no está, que puedes respirar, que el alma volverá a sonreír. Seguro que te van a seguir fallando. Si pones tu mira en los hombres, te volverán a fallar, pero la fe persiste y consiste en confiar en un Dios que es confiable. Y cuando confías en Él, el miedo pierde total poder y verás que avanzas. Cada renuncia que hagas por fe es una puerta abierta a la abundancia. Él devuelve por multiplicado. Jesús dijo que nadie que haya dejado casa, familia o tierra por causa de mí, quedará sin recompensa. Hay una historia que Jesús menciona cuando se le apareció a María Magdalena. Cuando María se dio cuenta que era el Señor, ella quiso echársele de encima y abrazarlo, dice la palabra. Pero él le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. ¿Qué le estaba diciendo?
déjame ir, suéltame. No porque no la amara, sino porque él tenía que ascender. Hay momentos que Dios te dice lo mismo, suelta. No porque no te ame, sino porque tengo algo más alto preparado para ti. Porque si insistes en aferrarte, te perderás poder ver al glorificado como el siervo. Que el Señor nos ayude.